Listo. Entonces, aquí en esta segunda parte de métodos vamos a ver todo lo que es variables, hasta la tabla de operacionalización de las variables, que es una herramienta bien importante, y las escalas de medición, con los conceptos y los tipos, ¿no? Con ejemplos. Entonces, aquí, importante entender realmente, primero, qué significa, ¿no? Qué cosa es cada tipo de variable y ver que el reconocer esas diferentes variables nos sirve muchísimo, es muy importante para poder definir cómo las vamos a medir, cómo las vamos a manejar en el estudio, ¿no? Y la herramienta que es la tabla de operacionalización de las variables, si es que la construimos adecuadamente, y ahí viene la relevancia y la importancia de esto, nos pone muchísimas luces sobre el camino cuando estamos haciendo investigación. Entonces, ¿qué cosa es una variable? Es un atributo, una característica, una cualidad de esa unidad de análisis, de esa unidad de observación, generalmente el paciente, ¿no es cierto? Es una condición, característica, atributo, que como su nombre lo dice, puede tomar distintos valores. Puede ser chica, grande, baja, qué sé yo, ¿no es cierto? Un número, un calificativo, en fin, ya lo vamos a ver, varía, ¿no? Y la otra consideración importante es que debe ser medible, cuantificable, observable, ¿sí? Eso es algo, en enfoque cuantitativo, eso es algo muy importante. Tenemos que ver la manera de medirla siempre, ¿no? Entonces tenemos, cuando hablamos de variables, definiciones conceptuales y definiciones operacionales. Y esto también entra ya en lo que es el diseño de la tabla de operacionalización de las variables, ¿no? ¿Qué significa la definición conceptual de una variable en contraste a la definición operacional? La definición conceptual, en términos muy sencillos, cuando uno le dicen, oye, ponme la definición conceptual de tu variable, es la definición de diccionario, la definición básica, general, que no está relacionada estrictamente con salud o con ciencia o con operatividad, digámoslo así, sino la definición que uno, para decirlo más sencillo, uno va a encontrar en un diccionario. ¿Sí? Esa es la definición conceptual. La definición operacional ya involucra ubicarnos en el escenario del estudio, de tu estudio. La definición operacional ya tiene que expresar qué cosa es lo que tú vas a hacer con esa variable en tu estudio particular. ¿Dónde la vas a capturar? ¿De qué manera? Todos esos conceptos entran en juego cuando uno ya piensa definición operacional. Es trasladar esa variable del mundo, del universo, al ámbito de tu estudio. Ponerla en términos que uno pueda interpretar fácilmente para saber, ok, en tu estudio, esa variable la vas a tomar de esta manera. La vas a manejar de esta manera. ¿Por qué? Porque una misma variable, dependiendo del estudio y lo que tú quieras hacer, puede manejarse, y ahora lo vamos a ver con ejemplos, de múltiples formas. ¿Sí? Entonces es muy importante. La definición operacional ya es decir, en el ámbito de tu estudio, cómo vas a tomar esa variable, cómo vas a mirar esa variable. Aquí simplemente ejemplos, ¿no? Satisfacción laboral, la definición conceptual, estado personal en relación a condiciones de trabajo, tratando de ser una definición muy teórica, muy de diccionario, digamos, ¿no? En comparación con operacional, puntaje obtenido con el cuestionario, porque en tu estudio vas a utilizar el cuestionario XX para medir satisfacción laboral, digámoslo así. Entonces, la idea es básicamente esa, se aprecia una diferencia, son dos cosas completamente distintas. Este es el universo, digámoslo así, y esto es estudio. Esta misma variable puede definirse operacionalmente de otras maneras, porque puedo yo estudiar satisfacción utilizando otra escala, o de repente no utilizando escala, sino midiendo otra cosa, qué sé yo. En cambio, la conceptual siempre va a ser la misma. La conceptual va a ser la misma para todos los estudios. ¿Sí? Variables. Hay múltiples clasificaciones. Inicialmente, si las tomamos por su naturaleza, tenemos dos grandes grupos, digámoslo así. Por un lado, cuantitativas versus cualitativas. Estamos hablando aquí de variables, ¿ok? Variables. Siempre en el universo de investigación cuantitativa, con enfoque cuantitativo. Acá hablamos del tipo de variable. Entonces, por un lado tenemos variables quanti y qualis. Y por otro lado, según esta clasificación, tenemos variables dicotómicas y politómicas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué cosa es. Eso es por su naturaleza. Hay otra forma de clasificarlas que es por su relación con el propósito de la investigación. Y en ese sentido, se incluyen estos conceptos que también los escuchamos muchas veces, ¿no? Variables independientes y variables dependientes. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle todas estas clasificaciones. Y aquí existe otro grupo de terceras variables. Y ahí entran pues todas estas denominaciones. Cuando hablamos del propósito de investigación.
Aquí solamente algo muy puntual en relación a lo independiente, porque más adelante ya vamos a profundizar con el otro tipo de variables. Uno, cuando menciona estos dos términos, uno está ya, o debe en todo caso ya ubicarse en el terreno de cómo una afecta a la otra. Ese baile entre variables, digámoslo así, cuando uno habla de dependiente e independiente, ya está dando una idea un poquito más clara en relación a cómo es la relación entre ellas. La variable dependiente, dependiente es la que va a recibir el impacto, el golpe, el efecto, el empuje, la ola, la repercusión de la otra variable. Y la otra variable es la variable independiente. La variable independiente es la variable que ataca, la variable que va a producir algo, la variable que va a golpear y hacerle algo a la dependiente. ¿Sí? Simplemente para saber qué cosa es esto de variable dependiente e independiente. A eso se refiere, cuando establecemos esa orientación en su relación. Una golpea a la otra, una le provoca algo a la otra. Si hago esto, a esta le va a pasar esto. A la que le pasa es la dependiente, porque depende del golpe que la independiente le dé. Entonces, regresamos a la clasificación por naturaleza, las cuantitativas. La cuantitativa, como su nombre lo dice, son números. Se expresan mediante números. Eso es el primer concepto importante. Pero ese número, y es una condición a recordar también, debe representar una cantidad. Y ahora vamos a ver por dónde va esta aclaración. Y además debe tener una unidad de medida. Dos cosas. No solamente es que sea un número, sino que represente una cantidad y tener una unidad. Además, ese número de la variable, ese número que nosotros obtenemos, debe permitirnos hacer operaciones matemáticas, sumarlos, multiplicarlos, restarlos, promediarlos, ¿no es cierto? Tenemos varias edades, varias glucosas, sacarle el promedio, ¿no es cierto? Hacer operaciones que nos permitan obtener resultados con significado, que podamos interpretarlos. Y esas variables se resumen justamente con promedios, desviaciones estándar, todos estos estadísticos, digámoslo así, ¿no? Y ejemplos clásicos de variable cuantitativa o numérica, los que tienes en pantalla, de distintos tipos. Dentro de las variables cuantitativas o numéricas hay un tipos, que son las continuas y las discretas, ¿sí? Las dos son variables numéricas. ¿Cuál es el tema ahí entre lo continuo y lo discreto? Lo continuo son esos números que pueden tomar decimales. Eso es como, por ejemplo, el número de hijos. Uno tiene un hijo, dos hijos, tres hijos o cero hijos. Uno no puede tener 1.3 hijos, ¿no es cierto? No es que le pasaron la cabeza de otro, no hay forma. 1, 2, 3, no hay decimales en número de hijos. Número de embarazos. Uno puede tener 2 embarazos, 3 embarazos, no es que tiene uno 0.7 embarazos. Entonces, el hecho de que la variable numérica pueda tener decimal, la glucosa, 108.7, la hemoglobina, 14.3, ¿no es cierto? Un número que sí admite un decimal y tiene sentido y lógica es una variable continua. Y generalmente proviene de una medición. El obtener la glucosa, la hemoglobina, el perímetro de cintura, después de tener decimales, proviene de una medición, de utilizar un instrumento para identificarlo. La discreta no, la discreta toma valores enteros, número de gestación, número de hijos, el número de camas del servicio, son números enteros. Ahí en el servicio hay 12 camas, no hay 13 camas y media, hay 12 camas, ¿no? Y provienen de un conteo, generalmente. Aquí no hay medición. Si yo quiero saber cuántas camas hay en el servicio, yo las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No necesito utilizar un instrumento para medirlo, ¿no? Entonces esa es la diferencia en las variables numéricas. Ahora, las variables cualitativas, que se les llama categóricas, no se pueden cuantificar, no se pueden medir, no reflejan cantidad, no se expresan en unidades de medida, no hay números aquí, ¿sí? Y los ejemplos clásicos son sexo, raza, escolaridad, estado civil, ¿no es cierto? Hombre, mujer, blanco, asiático, indio, americano, nativo, en fin, lo que fuera. Escolaridad, primaria, secundaria, estado civil, soltero, casado, viudo, en fin. Son categorías, no son cantidades, no hay unidades de medida, no se cuantifican. ¿Ok? Esas son las variables categóricas, cualitativas. Cuando la variable cualitativa categórica puede adoptar solamente 2 valores, se le llama dicotómica. Cuando puede adoptar más de 2 valores, se le llama politómica. Es simplemente eso, ¿sí? Sexo es el ejemplo más claro de variable cualitativa
dicotómica, porque solamente puedo optar masculino o femenino, digamos en términos de investigación, ¿no? Ahora con el movimiento LGTBQ y todas las letras y todo el pansexualismo y todas esas cosas, bueno, ya, de repente hay más categorías, ¿no? Pero en términos de investigación es una dicotómica, y un estado civil, casado, soltero, divorciado, que es más de 2 valores, ya es una politómica, ¿no? A eso se refiere simplemente. Aquí unos ejemplos para poder discriminar lo cualitativo de cuantitativo en términos del tipo de variable, ¿sí? La variable DNI, esta variable DNI, ¿tú la considerarías como una variable cuantitativa o una variable cualitativa? Cualitativa. ¿Por qué? Si es un número, es cuantitativa. ¿Ya? ¿Respuesta final? Variable cuantitativa. Se expresa mediante un número. ¿Cumple esa condición el DNI? Sí, ¿no es cierto? Es un número. Perfecto. Representa cantidad. ¿Tu número de DNI representa una cantidad? Unidades de medida tiene unidades, unidad de medida es kilo, es metro, es centímetro, es miligramo por decilitro. ¿Qué unidad de medida tiene mi DNI? No tiene unidad de medida. ¿Representa cantidad? Yo podría decir de repente, sumo tu DNI con mi DNI y le saco un promedio a nuestros DNIs. Puedo hacer esa operación, ¿no es cierto? Pero el resultado de sumar tu DNI con el mío y sacarle un promedio, ¿es un DNI de quién? ¿Significa algo? ¿Tiene algún sentido hacer eso? No representa cantidad, no tiene unidades de medida. No tiene un sentido hacer operaciones matemáticas como sacarle promedio. Sacamos los DNI de los 5 acá y le sacamos promedio. ¿Ya? ¿Y qué significa ese promedio? Nada, no significa nada, ¿no es cierto? Entonces, así tú puedes evaluar, poder decir que finalmente el DNI no es una variable cuantitativa. Por más que sea un número, pero no cumple todas las condiciones de variable cuantitativa. Y a veces en tu tabla variable cuantitativa es un error. No tiene unidades de medida, no representa cantidad. Operaciones matemáticas se pueden hacer, pero no tienen sentido. Igual un número telefónico, tu número celular, ¿es cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. No tiene unidades de medida, no tiene cantidad. No se puede hacer operaciones matemáticas que den resultados con sentido, ¿no es cierto? Lo mismo estadios de enfermedad. Pueden ser números, pero el ser número no es la única condición que hace que una variable deba ser clasificada como cuantitativa. Ese es el mensaje. Hay que tener cuidado con eso. Porque al construir nuestras tablas, la designamos como cuantitativa y de acuerdo a eso le podemos hacer incluso hasta test estadísticos. Y estamos haciendo cualquier cosa. ¿Ok? Aquí otro tipo de ejemplo. Presión arterial sistólica. Uno escucha presión arterial sistólica y de inmediato va a decir, ok, eso es cuantitativo, número. 110 tiene unidades de medida, milímetros de mercurio, representa cantidad. Te tomo la sistólica, me tomo la sistólica, le saco el promedio, tiene un sentido, ¿no? El promedio, o sea, somos muy hipertensos, somos normotensos, qué sé yo, tiene una idea. Podemos estar, digamos, de acuerdo en que es cuantitativa. Perfecto. Le podemos sacar promedios, en fin, se reporta así, chévere, bacán. Pero no es la única manera de poder estudiar la presión arterial sistólica. También podríamos convertirla de variable cuantitativa a una variable cualitativa, categorizarla y manejarla, si es que así lo deseamos, en 2 categorías y clasificar a toda mi muestra entre normotenso o hipertenso. Nada más, a mí no me interesa saber el número de presión que tienes, el promedio de presión. No, yo quiero saber el porcentaje de normotensos. Tengo 30 normotensos y 70 hipertensos. Y ese es mi reporte. Es la misma variable, pero aquí es cuantitativa y aquí es cualitativa. Y eso lo decide el investigador. Entonces, tampoco es que, ok, presión arterial, ¿qué tipo de variable es? Aguante, depende. Puede ser cuanti, puede ser cual. Lo mismo con edad. ¿Qué tipo de variable de edad? No, cuantitativa, cuantitativa. No. Al menos dame un poquito más de información para yo poder decirte, porque si me dices simplemente qué tipo de variable se hace abiertamente, en general te puedo decir, depende. Porque yo puedo estratificar de menores de 60 años o mayores de 60 años. Son 2 estratos, eso es cualitativo. Tengo 20% de menores de 60 y tengo 80%, ya está. Y lo reporté con un porcentaje. Y son categorías. O puedo reportar en promedio, el promedio de edad desde 74, como una variable cuantitativa, ¿no? Bueno, aquí nada más para regresar con el tema de la dependiente y la independiente. Las dependientes, ¿no? Son los efectos, ¿no? La que recibe el golpe, la que depende de lo que la independiente le haga. A eso se le llama la variable dependiente y se conoce como variable resultado, variable respuesta, variable desenlace o outcome, como el pico. Tiene todos estos nombres, es lo mismo. Cuando tú encuentras estas denominaciones, ya sabes que es la variable que recibe el golpe, la variable que va a recibir el impacto de otra, de la independiente, que es la variable de exposición, la variable explicativa. Son diversas formas de llamarlo, pero es la misma cuestión. Cuando uno encuentra esto, variable de exposición, variable explicativa, es la variable independiente, es la variable que va a golpear, que nosotros queremos ver qué le provoca a la otra, cuál es el efecto de la independiente en la
dependiente. Esa es la dirección, la orientación que hay que recordar cuando uno habla de este tipo de variables. Y acá pasamos rápidamente a las escalas de medición, ¿no? Que esa es otra cosa que también que hay que considerar al momento de definir cómo vamos a medir nuestras variables, cómo vamos a mirarlas. Este concepto de medición, importante. Va a determinar la elección de las pruebas estadísticas que vamos a utilizar, cómo vamos a presentar nuestros datos. Y aquí en escalas tenemos 4 escalas, que depende del tipo de variable que tenemos. Para nuestras variables cualitativas, sexo, nivel educativo, estado civil, procedencia, nuestras variables cualitativas, tenemos 2 tipos de escalas, la escala nominal y la escala ordinal. ¿Cuál es la diferencia? La escala nominal es una escala en la que no hay ningún tipo de ranking, de categoría, de orden, de precisión. Ninguna categoría es mejor que la otra. No hay esa idea, ese concepto de orden o jerarquía en una escala nominal. Y el ejemplo clásico es el sexo. Sexo, hombre-mujer. No hay un orden, no hay una jerarquía, no implica que uno sea primero, segundo, mayor que el otro, mejor que el otro. No hay ninguna noción en relación a un ranking, una jerarquía, un orden cuando hablamos de esta variable. Sexo, hombre-mujer, mujer-hombre. Esta variable, sexo, que es una variable cualitativa o categórica, dicotómica porque tiene 2 valores, ¿no es cierto? Se mide en escala nominal. La escala ordinal, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, sí nos da una idea de jerarquía, de ranking, de orden. Ahí sí podemos decir nosotros que el que está en el primer lugar tiene un valor agregado en relación al que está en el segundo lugar, en el tercer lugar, en el cuarto lugar, y así sucesivamente. Sí hay una idea. Y en esto, el estadio de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos en el área oncológica de repente, ¿no? Estadio 1, 2, 3, 4, sabemos que el 4 generalmente es metástasis, ¿no es cierto? Y el 1 es remitido a la mucosa o qué sé yo, dependiendo, ¿no? Entonces ahí sí tenemos una idea en estadio de enfermedad de una jerarquía. Sabemos que el 4 es peor que el 1, que el 3 es peor que el 2. Entonces, cuando la variable nos permite interpretar eso, esa variable cualitativa se está midiendo en una escala ordinal. Por el otro lado, cuando hablamos de variables cuantitativas, ¿no? Números, cantidades, con unidades de medida, ¿no? Tenemos también 2 escalas, de intervalo y de razón, para medirlas. Y aquí la diferencia tiene que ver con el cero, el valor cero para la variable. Uno, para poder decidir si mi variable va a ser medida en escala de razón o escala de intervalo, uno tiene que fijarse en el cero. Y aquí el ejemplo más emblemático es la temperatura. El tiempo también, pero comenzamos con la temperatura. Cuando uno dice, hay 0 grados de temperatura, cuando uno dice 0 grados, uno escucha 0 grados de temperatura, uno dice, uy, carambas, la primera respuesta es un montón de frío. Estás hielo, hermano, te estás congelando, 0 grados, ¿no? Esa es la interpretación. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha 0 grados de temperatura, uno le asigna un valor, un significado a ese cero. Ese cero de temperatura tiene significado. Ese 0 grados centígrados de temperatura tiene un significado, que es mucho frío. No se nos ocurriría pensar que cuando escuchamos 0 grados de temperatura, signifique que no existe la temperatura, que desapareció la temperatura, que no hay temperatura, ¿no es cierto? Entonces, la evaluación que entre, oye, el cero significa algo, tiene un valor, o el cero no significa nada, hay ausencia de la cualidad, ¿no? Esa diferencia es la que nos define si es escala de razón o escala de intervalo. Lo mismo sucede con el tiempo. Cuando nosotros decimos, o en el ambiente militar, nosotros no, pero son las 00 horas. Cuando dice 00 horas, uno entiende que es medianoche, tiene un significado. Uno no entiende que se acabó el tiempo, desapareció la hora, no hay hora. Ese análisis, esa comparación de el cero tiene un significado versus el cero es ausencia de, desaparición de, no tiene, ¿no? Eso es lo que nos dice, oye, esta escala es de intervalo o esta escala de razón, ¿no? Entonces, la posibilidad de que el cero sí signifique algo, como en la temperatura y el tiempo, de que sí tiene un valor, 0 grados, mucho frío, 0 horas, medianoche, sí significa algo, me indica que la variable se mide en escala de intervalo. Por el contrario, si el cero es absoluto y representa ausencia de la variable, ¿no es cierto? Como leucocitos, por ejemplo, ¿no? Una anemia plástica, digámoslo así. Para fines académicos, ¿no? Le haces una morada, pues 0 leucocitos. No hay leucocitos, ¿no es cierto? Ausencia de leucocitos. No es que 0 leucocitos significa que hay algo, que signifique algo. No. Cuando uno dice 0 leucocitos es que no hay leucocitos. No hay ausencia de. Y cuando
eso es lo que se interpreta, la variable se mide en escala de razón. Es un ejercicio pequeñito en relación a la variable y qué escala utilizar. Nuevamente, lo decide y lo define el trabajo y el investigador. Altura. Tú dices altura. Ok, perfecto, es un número, ¿no es cierto? Es una variable cuantitativa numérica. Altura. 1,20 m, 1,70 m, o 170 centímetros, lo que tú quieras. Pero es un número. Es una variable cuantitativa numérica, lo primero que se te viene a la mente. Entonces, cuando tú eliges o decides qué escala voy a utilizar, tú dirías, ok, un número que tiene cantidad, magnitud, se puede hacer promedios, todo perfecto. El cero, ¿qué significa? Alguien que tenga 0 centímetros de altura, significa pues que no hay altura, ¿no es cierto? O sea, no es que signifique algo en particular. 0 centímetros es 0 altura. No existe ese ser humano, ¿no es cierto? Pero 0 centímetros es ausencia de altura, o sea, no hay altura. Entonces, con esa discriminación de que el 0 es absoluto, significa ausencia de escala de razón, diría eso. Pero si es que yo decido estudiar la altura no de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa, diciendo, ok, para mí la altura va a ser normal a normal, como en este caso. O de repente la mía va a ser por estratos. El estrato 1, los más chatos. El estrato 2, la estructura promedio. Y estrato 3, los más grandotes. Aquí hay un orden. El estrato 3 son más grandes que lo 1, escala ordinal. Aquí, normal a normal, no hay un orden, es indistinto, escala nominal. ¿Sí? Entonces, la idea, y para reforzar el concepto, es que, nuevamente, en términos también de la escala a elegir, todo va a depender de cómo el investigador y el trabajo decida tomar la variable. Uno puede tomar la numérica, estratificarla, ordenarla, y de acuerdo a eso tiene que elegir eso. Lo mismo con el peso, no puedo elegir obeso o no obeso, o puedo hacer en números, o puedo hacer en estrato 1 los más flaquitos, 70, 90 el promedio, y más de 90 los más de sobrepeso, qué sé yo, ¿no? Es la misma idea. Y aquí entramos a esta herramienta en la que sí vamos a practicar y aplicar los artículos que estamos trayendo, o tu trabajo también que lo tenemos aquí, para sacarle el jugo, ¿no? Esta tabla de operacionalización de variables nos va a permitir aclarar y tener, digamos, frente a nosotros bien definidas las variables, los valores que adopta, cómo las vamos a recolectar, cómo las vamos a medir. Nos da también un vistazo a lo que, si es que nuestro trabajo lo requiere, cómo diseñar nuestro instrumento, nuestro cuestionario, nuestra encuesta, nuestra ficha de recolección de datos. Nos ayuda mucho el tener esto frente a nosotros, esta herramienta, ¿no? Grosso modo, porque uno en la literatura va a encontrar distintos tipos de tabla de operacionalización de variables con n columnas, pero la idea de traer esta propuesta es que este número de columnas trae lo mínimo indispensable que se recomienda, y ha partido de la experiencia de protocolos y tesis aprobadas en algunas instituciones con este formato, ¿no? Entonces, solamente para ejemplificar, tenemos en la primera columna el nombre de la variable. La segunda, definición conceptual, ya hemos hablado, la definición de diccionario. Tercera columna, definición operacional, que es aterrizarlo al trabajo propio. ¿Qué es lo que nosotros cómo vamos a manejar nosotros a esa variable? ¿Cómo la vamos a mover, recolectar, en fin? El tipo de variable, la clasificación que hemos visto, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros querramos hacer en el estudio. Valores finales, ¿qué valores va a adoptar? La escala de medición y el instrumento de medición. ¿Dónde es que vamos a tomar esa variable, ¿no? Y esto es más o menos un ejemplo grosso modo, en que tenemos, por ejemplo, sexo, ¿no? Que es una variable cualitativa, dicotómica. ¿Por qué? Porque adopta dos valores nada más, ¿no es cierto? Independiente, ¿por qué? Porque vamos a ver que el sexo tiene algo que ver con, qué sé yo, aquí en el ejemplo no lo hemos puesto, ¿no? Pero con algo más. Si el sexo afecta de alguna manera la respuesta al fármaco, qué sé yo. Vamos a ver. Escala nominal, claro que sí, porque es cualitativa. Eso nos deja entre ordinal, nominal, masculino, femenino, no hay ningún orden, no hay ninguna jerarquía, se queda en nominal. ¿Y dónde la vamos a medir? ¿Dónde la vamos a capturar? ¿Dónde la vamos a identificar? En la anamnesis, durante el interrogatorio. Un ejemplo general. Entonces, para ya cerrar aquí, importante tener en claro que una misma variable, dependiendo de lo que uno desea hacer, puede ser adoptada de distintas maneras. Puede ser modificada. Las variables cuantitativas, cualitativas tienen sus características muy puntuales para poder identificarlas, ¿no? Sobre todo este ejemplo de los números que terminan siendo variables cualitativas. El definir claramente cómo son las variables, qué escalas de medición voy a utilizar, nos van a dar un pase mucho más fluido al análisis de los datos, al procesamiento de los datos. Y para poder tener las variables y las escalas muy claras, esta herramienta de la tabla de operacionalización es una herramienta que nos sirve muchísimo.